Hay una confesión muy bonita que la hace un hombre que verdaderamente nos ha enseñado muchísimo en la palabra. Y para los que no lo conocen, se llama Pablo. Y para los que no saben quién es Pablo, bueno, Pablo es, yo creo que uno de los más grandes evangelistas que hay en la Biblia. Fue el hombre que realmente llevó el mensaje que era para un pueblo establecido, pero que Dios le dio la oportunidad de llevarlo a toda la humanidad. Así que muchos de nosotros aquí debemos estar agradecidos por el propósito que este hombre tenía, y también tenemos que estar agradecidos por toda esa labor que hizo, porque gracias a esa labor que hizo Pablo, hoy en día estamos aquí sentados y estamos adorando y exaltando el nombre de Dios. Y el tema que quiero regalarles el día de hoy es un tema muy bonito. Yo quiero que le presten atención porque es un tema que me encanta y se llama, y el tema es el invaluable bien de conocer a Jesús, a Jesucristo. El invaluable bien de conocer a Jesucristo. Pero esta palabra tiene un significado muy bonito. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa invaluable? Que no tiene valor, ¿sí o no? Que es incalculable. Y ustedes ven esa palabra ahí, pero no es una palabra que yo coloqué, es una palabra que dice Pablo. Él dice, el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Y detrás de esa palabra hay un contexto hermoso, maravilloso, y yo quiero que ustedes me acompañen a leerlo. Dice así: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo, que es como el sinónimo de invaluable, con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Esta palabra se me eriza la piel porque Pablo está haciendo una confesión hermosa. Le está diciendo todo lo que yo consideraba que era valor para mí. Cuando conocí a Jesús, me di cuenta que no representaba absolutamente nada. Había perdido todo su valor. Todo lo que yo estimaba como valioso, ahora me doy cuenta que no significa nada y que no tiene valor en comparación al invaluable bien de conocer a Señor Jesucristo. Aquí no dice invaluable, pero dice con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Wow. Yo quiero que leamos otra versión. Esa versión dice así, dice, vamos a leer la misma, pero vamos a leerla en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y dice así, está en Filipenses 3:7, ¿listo? Se me ha olvidado, obviamente, leer el versículo. Filipenses 3:7 al 9. Dice así, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado y ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo Jesús. Esta palabra basura suena fuerte para que la Biblia lo mencione, ¿sí o no? Pero en otras versiones, perdón, dice una palabra mucho más fuerte. No sé si ustedes de pronto por ahí tengan otras versiones, pero la palabra que aparece en otras versiones dice estiércol. Estiércol. Pablo está diciendo todo lo que yo consideraba valioso, ahora para mí es basura. Y no le está diciendo que todo lo que él tiene es basura, sino que él dice, si yo comparo lo que yo tengo hoy en comparación al conocer a Jesús, todo eso no significa nada. Todo eso lo tengo por basura. Y esto me eriza mucho porque, porque verdaderamente, si ustedes saben quién es Pablo, se dan cuenta que esa confesión verdaderamente sale de un corazón totalmente comprometido para Dios. Les voy a decir quién es Pablo. Pablo, que anteriormente era Saulo, primero es un hombre que tiene doble nacionalidad. Él es judío, pero también es romano. Obviamente tiene doble nacionalidad por parte del padre y por parte de la madre, cada uno. Entonces es romano y es judío también, o israelí, porque en ese momento todavía no está la nación judía. Y Pablo es un hombre
que su tema de estrato socioeconómico es un hombre que está muy bien acomodado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Pablo iba a ser fariseo. Fariseo eran los que estudiaban la palabra, eran los sacerdotes de ese tiempo. Y para llevarlos un poquito al contexto, los sacerdotes son como los políticos de hoy en día, que obviamente son personas de alta sociedad, que tienen un excelente sueldo y que viven muy, pero muy bien. Entonces, imagínense Pablo teniendo nacionalidad romana, pasaporte romano en donde podía viajar en cualquier parte del mundo. Aparte era israelita, también era un hombre que tenía dinero, que se había educado muy bien. Y Pablo dice, todo lo que yo tengo, todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había conocido, no se compara en absolutamente nada al conocer a Cristo Jesús. Porque es que Jesús tiene un valor, es invaluable, es incalculable, es el valor de conocerlo a Él no tiene precio. Yo sé que muchos de ustedes dirán, uy, yo quisiera sentir lo que Pablo siente, pero ese es el propósito. Y yo les quiero contar una historia para los que de pronto no han escuchado mi historia. Yo hace más o menos, yo creo que coincido con Gio, hace más o menos 12 años, 12 años yo conozco de Jesús. Y yo conocí a Jesús no en este país, yo lo conocí en otro país, yo lo conocí en Buenos Aires, yo estaba viviendo en Buenos Aires. Y yo estaba en Buenos Aires persiguiendo mis sueños, estaba haciendo mi carrera. Y recuerdo yo que yo hacía lo que fuera por cumplir mis sueños. Realmente cuando uno tiene los sueños muy claros, uno hace lo que sea. Y yo me fui desde muy jovencito, desde los 18 años, estaba esperando que cumpliera 18 para irme a otro país a cumplir mis sueños. Tanto así que no fui yo solo, sino que me llevaron allá para que verdaderamente pudiera cumplir el sueño que yo tenía. Y recuerdo que allá Dios me conquistó, allá Dios conquistó mi corazón en una iglesia hermosa, maravillosa, una de las iglesias más grandes de Buenos Aires. Y cuando yo conocí allá, yo sentí un llamado muy especial. Y recuerdo que allá me fue muy bien. Yo regreso aquí a Colombia a seguir mi sueño. Y cuando yo regreso aquí a Colombia y empiezo a buscar de Dios nuevamente, Dios me empezó a dar un propósito. Yo no sabía que era propósito. Yo dije, pues mi propósito es cumplir mi sueño. Pero Dios me empezó a mostrar un camino totalmente diferente. Dios me empezó a mostrar algo que verdaderamente para mí era hermoso. Pero en ese momento yo estaba entre la espada y la pared porque decía, ¿es mi sueño o el seguir a Jesús? Y me acordé y empecé a leer y me aprendí de memoria la historia cuando Jesús se le presenta a Simón, al que actualmente es Pedro. Y recuerdo que en la historia, bueno, ustedes se conocen la historia, cuando Jesús hace ese milagro con Pedro y hace que saquen esa cantidad de peces, Pedro se arrodilla y dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, Simón, tú ya no vas a ser tú no vas a ser pescador, sino que ahorita tú serás un pescador de hombres. Es decir, Jesús le estaba diciendo a Simón, tú ya no vas a volver a ser un pescador común y corriente. Ahora yo te pongo en ti, en tu corazón, un nuevo propósito, y el propósito es de ser un pescador de hombres. Y ahora ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro y vas a empezar conmigo una nueva vida. Así que cuando yo me acordaba de esta historia, yo dije, wow, yo sentía que Dios me estaba diciendo, Johan, yo te tengo a ti algo mucho más grande que los sueños que tú estás persiguiendo. Así que sígueme. Y yo le decía a Dios, Dios, yo llevo toda mi vida construyendo mis sueños. Toda mi vida. Desde pequeño mi papá, antes que muriera, quería que yo cumpliera ese sueño porque también era un sueño de él, era un sueño también de él. Yo le dije, Señor, yo llevo años, pero años tratando de construir este sueño. Ahora tú me dices que tienes algo diferente para mí. Pero cuando empecé a buscar de Dios, yo no quería tomar la decisión. Y recuerdo que me enamoré tanto, pero tanto, tanto de Jesús. Realmente Jesús conquistó mi corazón. Cuando vi mis sueños y vi el hecho de sentir a Jesús en mi corazón, dije, wow, esto de tener a Jesús en mi corazón y de caminar en su propósito, wow, esto es algo increíble.
realmente yo sentí algo tan fuerte que dije, yo no quiero nada más. No quiero nada más, Señor. Yo quiero servirte, quiero hacer tu obra, quiero transformar vidas. Y en ese momento pude hacer esa confesión que hizo en algún momento Pablo. Y la confesión que hizo Pablo fue que todo lo que para mí era valioso, que eran mis sueños, ahora yo lo consideraba como basura. Yo lo consideraba como basura. Y ese día entendí que verdaderamente en mí había un nuevo corazón, como dice la canción, y en mí verdaderamente había un hombre totalmente diferente. Esa palabra verdaderamente, yo me puse en los zapatos de Pablo y sentí lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, para mí lo que yo en algún momento pensaba que era de mucho valor, ya no significa absolutamente nada del hecho de conocer a Jesús. Y yo sé que ustedes están preguntando, pero ¿cómo uno hace para sentir eso que Pablo sintió? ¿Cómo uno hace para verdaderamente entregarle su vida totalmente a Jesús? Y ahora yo quiero decirte que la manera más bonita de poder encontrar ese propósito de vida, el hecho de hacer lo mismo que dijo Pablo, de poder confesar a los cuatro vientos que tu vida es totalmente diferente, porque Dios te ha dado un nuevo corazón, es verdaderamente lo que nos hablaba Gio en la palabra anterior, y es que él decía lo importante de permanecer. Muchos de ustedes llegaron a la casa de oración de pronto con un poquito de angustia, llegaron preocupados por alguna situación, muchos de ustedes llegaron por alguna enfermedad, muchos de ustedes ya conocían a Dios, pero sentían que había algo que les hacía falta y hoy en día ustedes hacen parte de esta familia. Pero yo te quiero decir que esto no solamente de creer en Dios, esto no consiste solamente en creer. ¿Tú crees que Pablo solamente creía en Dios? Muchas personas creían en Dios. Esto no se trata de creer solamente, esto se trata de vivir en el camino de Jesús en tu corazón. Eso es. Y por eso quería compartirles esa palabra, porque ese es nuestro propósito como líderes de esta casa de oración, que verdaderamente ustedes puedan empezar a valorar lo que realmente es importante. Que cuando ustedes vayan a tomar una decisión, antes de tomar esa decisión, ustedes vean si esto que están tomando está ofendiendo a Jesús. Si eso que están haciendo está ofendiendo a Jesús. Porque los que vemos valor realmente a tener a Jesús en nuestro corazón, a ese que dice el supremo bien de conocer a Jesús o al invaluable bien de conocer a Jesús, eso nosotros tratamos de cuidarlo. Pero qué lindo que ustedes hoy estén conectados, que hoy en día ustedes nos estén acompañando acá. Podíamos haber hecho muchas otras cosas, hoy podíamos estar descansando en nuestras casas, hoy podíamos haber estado, no sé, paseando, hoy podíamos haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero cuando uno sabe que todo lo demás en comparación a Jesús es basura, perdónenme la palabra, pero pues así dice Pablo, es basura, tú no te vas a querer perder ni un espacio como este. Uno no se va a querer perder un espacio como esos. ¿Cómo nos vamos a querer perder un espacio en donde nuestra vida va a cobrar sentido, donde nuestro camino verdaderamente va a tener un propósito? Ya no vamos a estar andando simplemente como queramos o de pronto como pensamos, sino que ahora vamos a tener un propósito de vida. Yo quiero que lean este versículo. Vamos a leer este versículo todos. Ese versículo está en Filipenses también, y esto lo dice Pablo. Pablo dice dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Para que alguien se atreva a decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque verdaderamente está muy enamorado de Jesús. Es porque verdaderamente reconoce que el caminar con Jesús es el mejor regalo que nunca antes haya recibido, que es un regalo que no tiene precio, y ese regalo hay que cuidarlo, porque Pablo dijo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Es decir, aún Pablo reconoce que el regalo que Jesús nos ha dado a nosotros no tiene precio, y aún cuando yo parta de esta tierra, aún cuando yo parta,
sé para dónde voy a ir. Eso es tenerlo muy claro. Eso es tenerlo muy claro. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Y ojalá en nuestro corazón podamos decirle a Dios en algún momento eso: Señor, vivir es en ti, vivir es Cristo y morir es ganancia. Señor, todo lo que para mí era valioso ahora no representa nada, absolutamente nada, en comparación a conocerte a ti. Que cuando yo vea todo lo que tengo, el carro que tengo, la casa que tengo, el cargo que tengo, todo lo que tengo en este momento, y lo compare con el hecho de conocer a Jesús, verdaderamente diga: Señor, te prefiero a ti. Si me toca que renunciar o dejar algo, te prefiero a ti. Señor, puede que haya algo que me encanta, que me guste hacer, pero si no está conforme a tu propósito, Señor, no importa. Te prefiero a ti, porque el estar contigo para mí llena todos mis vacíos, llena totalmente mi corazón.